Ok, vamos a comenzar entonces con la práctica número 9 que corresponde a los perfiles geológicos del tercer capítulo. ¿Qué son las secuencias estratigráficas plegadas? Las plegadas digamos que son bien sencillas, es decir, es todo lo que vimos la clase anterior dos veces. Es hacer una secuencia estratigráfica que tiene una actitud, otra secuencia estratigráfica que tiene otra actitud, ubicar el plano axial es la única diferencia y ya, y sale. Es esencialmente lo que acabamos de ver dos veces, una por cada flanco, o tres pues o más, pues dependiendo de qué tan plegada pues sea la secuencia. En este caso pues siempre vamos a ver pliegues sencillos. En esta clase vamos a ver pliegues sencillos. Comencemos entonces, vamos a comenzar directamente con los ejemplos, pues porque ustedes ya saben bien qué es una secuencia estratigráfica, ya entienden muy bien qué es un pliegue. Lo primero, el más sencillo es, tenemos un plegamiento y vamos a hacer un perfil, nos piden hacer un perfil. Entonces nos dicen, a partir del mapa representado en la figura, elaborar el perfil geológico XY. Construir la columna estratigráfica de cada flanco. Ya en este ejercicio pues nos toca construir dos columnas, una para cada flanco del pliegue. ¿Cómo identifico yo que hay un plegamiento en un mapa geológico? En este ejemplo, digamos pues que es bastante sencillo. Miren que yo tengo unas trazas y tengo unas trazas para cada contacto y llega un punto en que esa traza cambia rotundamente. Y eso inmediatamente me está indicando, me está mostrando que hay un plegamiento, que efectivamente tengo un flanco a este lado del mapa en la parte occidental y tengo otro flanco en el lado oriental. Y este flanco que vemos acá, el flanco A, ese flanco tiene una actitud obviamente diferente a la otra. Este flanco pues es un flanco, creo que es norte 70 al este, usando 38 grados al sureste, mientras que este flanco que vemos aquí es un flanco orientado, no sé, norte 45, ahorita miramos bien, pero lo que sí vemos es que su traza es una línea recta independiente de la topografía. Entonces, de una vez, solo observando las trazas nos damos cuenta que el flanco que está en el lado oriental es un flanco vertical. Por eso, cuando uno va estudiando y va repasando y va aprendiendo a hacer trazas, eh, digamos que el hecho de aprender a construir las trazas y el hecho de hacer ejercicios con trazas, pues le permite a uno también, indirectamente uno entrena el ojo para poder identificar estas cosas que les estoy mostrando aquí ya desde el comienzo. Otra cosa muy importante es que podamos visualizar esto cómo va a dar. O sea, podamos tener en la mente más o menos cómo da el pliegue. O sea, no tiene que ser perfecto, pero sí qué geometría va a dar. Es decir, nosotros viendo los datos, es decir, yo ya sé que este estrato, este flanco que está aquí es así, y yo ya sé que este flanco que está al otro lado es un flanco vertical, es un plano vertical. Y entonces, ¿eso cómo me va a dar? Si yo hiciera el perfil solo de esto así a la carrerita, yo vería que este flanco A, va a usar en esta dirección. Y yo sé que mi flanco B, como es vertical, va a ser algo así. Entonces miren que yo ya, sin haber empezado pues a resolver las cosas pues estrictamente hablando, yo ya me hago una idea mental de que esto me va a dar un sinforme. Y ya con esa idea mental, ya eso me facilita cuando vaya a dibujar, eso me facilita mucho saber qué tengo que hacer en el dibujo. Vamos a ver cómo entonces ya sí pues de una forma más técnica y menos visual, pues menos contadita. Primera cosa, lo de siempre, topografía. Desde un extremo del perfil sacamos una perpendicular a la línea del perfil, desde el otro extremo sacamos otra perpendicular a la línea del perfil, colocamos las cotas, misma historia, las más altas hacia el mapa, las más bajitas pues me voy alejando del mapa, disminuyo, la distancia es real en programas como AutoCAD o QCAD o es a escala si lo estoy haciendo a mano.
perdón, dibujo la topografía, el perfil topográfico. Y ahí ya estoy lista para empezar a proyectar dentro de mi perfil. Lo mismo que hicimos en la parte de estratificadas. Miro dónde cada uno de los contactos corta la línea del perfil y como estas son las trazas, entonces yo sé que eso está aflorando en ese punto. Entonces lo proyecto siempre hasta la topografía. Ahí están todos mis contactos, todos los contactos de las trazas con la topografía. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar cada flanco. Entonces, miren que si comienzo por el flanco occidental, la línea de rumbo del flanco que está en el punto A, ¿cierto? De este flanco que todos tienen el modo dato estructural porque es una secuencia estratigráfica y todos los estratos pues asumimos que son paralelos. Entonces, como la línea de rumbo de este dato estructural y la línea del perfil no son perpendiculares, entonces yo sé que necesito calcular buzamiento aparente. Tangente inversa del seno de beta por tangente de alfa. En este ejemplo, beta, ¿cuál es? Prolongo la línea de rombo hasta la línea del perfil, miro el ángulo agudo que hacen los dos, en este caso es 20 grados, y el buzamiento y alfa sería el buzamiento real, que en este ejemplo es 38, y esto me da 15 grados. Ahora, 15 grados, ¿hacia dónde? Vuelve y juega. La línea de rumbo me divide esto en dos dominios. El dominio de X, todo lo que quede aquí de la línea de rumbo hacia X, y el dominio de Y. La línea de buzamiento de mi plano está aquí. Ahí la exageré mucho, pues. Está ahí. ¿Pero quedó en dónde? En el dominio de Y. Entonces voy a dibujar estos 15, mi plano con un buzamiento aparente de 15 grados hacia Y, enterrándose hacia Y. O sea que acá, con respecto a una horizontal, mido 15 grados y dibujo mi plano. Y este plano, pues, es este contacto que tenemos aquí entre areniscas y conglomerados. Ya sabemos que estos otros dos contactos que tenemos en este lado, en el lado occidental de mi mapa, corresponden a la misma secuencia estratigráfica. Entonces ya sé que aquí podría dibujar los otros paralelos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el contacto equivalente en el otro flanco. Es decir, miren que aquí acaba de bajar el contacto entre conglomerados y areniscas. Entonces me voy para el otro flanco y busco el contacto entre conglomerados, areniscas. Yo ya sé que esto es un plano vertical por su traza. Entonces yo mido aquí mis 90 grados. Solo pues simbólicamente, obviamente en este ejemplo es perpendicular, perpendicular a las cotas y ahí dibujo mi otro flanco. Y recuerden que yo ya había visualizado más o menos cómo me debía dar mi pliegue. Miren que aquí cuando hago esta X que se hace ahí, yo realmente estoy haciendo dos plegamientos. Estoy haciendo este pliegue, o sea, el pliegue puede ser de dos formas. Puede ser así o puede ser este chiquitín. Pero con base en lo que yo ya vi, con base en lo que yo ya vi en la visualización que hicimos, ¿cierto? Y el hecho de que este contacto sea real acá, después vamos a entender muy bien ese término de real, de una vez, eso me está diciendo que el pliegue como tal es solamente esto que está aquí. Es decir, esa colita que había acá después de que se cruzaron estas dos líneas, la elimino y formo mi pliegue. Dejo mi pliegue formadito tal cual. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo con los otros contactos. Contacto entre areniscas y limolitas. Bajo acá. Aquí mido mis 15 grados otra vez. Coloco una paralela a este flanco, porque es la secuencia estratificada de este lado. Y acá, el contacto entre areniscas y limolitas del otro lado, mido mis 90 grados, o sea, el flanco oriental, y coloco mi
estrato, mi contacto. Ahí yo ya sé igual que la geometría debe ser esta que está acá, entonces esa parte que sobra acá después de esa intersección se elimina y ahí vamos pasito a pasito generando el plegamiento. Por último, vamos a dibujar el contacto entre limolitas y arcillolitas del flanco A y del flanco oriental. Este ya lo habíamos proyectado, aquí mido mis 15 grados, coloco mi línea. Acuérdense que uno los puede medir donde sea con respecto a la horizontal, lo importante es que el punto de origen sea este. Y acá mido mis 90 grados y viene desde acá, desde donde está el contacto y misma historia. Donde se crucen, esa parte la borro y este es el pliegue, ya es el perfil del pliegue. Ya nos falta muy poquito para terminarlo, es decir, que nos falta el plano axial, que es que unir todos los vértices. Si el ejercicio está bien hecho, nos debe dar, como en este caso pues tenemos 3 puntos, nos debe dar una línea recta que pase por los 3 puntos. Ese es nuestro plano axial. Y listo. Ponemos bonito, ubicamos la geología. Esta zona del perfil tenía que conglomerados. Esta zona del perfil, que son estos mismos pues que están aquí abajo. Esta zona del perfil tenía areniscas, o sea que todo esto son areniscas. Esta zona del perfil tenía limolitas, o sea que todo esto son limolitas. Esta zona del perfil tenía arcillolitas, o sea que todo esto son arcillolitas. Esta otra zona aquí tiene limolitas, o sea que esto obviamente también son limolitas. Nos debe dar obviamente la misma litología en todo el pliegue, ¿no? Pues en todo el estrato plegado. Estas zonas son areniscas, o sea que todo esto acá son areniscas y estas zonitas son conglomerados. Y todo esto van a ser cuando pintemos conglomerados. Y así se resuelve este ejercicio. Ahí nos queda el pliegue proyectado en el perfil XY que nos solicitan. ¿Qué más nos pidieron? Las columnas. Entonces, como tenemos 2 flancos, entonces tenemos 2 columnas, la columna que corresponde al flanco occidental, la columna que corresponde al flanco oriental, y debemos encontrar las dos. Entonces, comencemos con el flanco A. El flanco A necesitamos encontrar sus espesores reales. ¿Por qué los reales? Pues porque acá miren que la línea del perfil y la línea de rumbo del plano no son perpendiculares. Acuérdense que calculamos buzamiento aparente de hecho. Entonces los espesores que estamos viendo aquí en este perfil son espesores aparentes. Entonces necesitamos calcular los espesores reales. Lo que sí sabemos es que ya sabemos de la columna A, que tenemos arcillolitas sobre limolitas y limolitas sobre areniscas y areniscas sobre conglomerados. Esa parte ya la sabemos. Lo que nos falta es encontrar los espesores de quién. De las limolitas, de las cuales conocemos su techo y su piso, y de las areniscas, de las cuales conocemos su techo y su piso. De los conglomerados no conocemos el piso, no podemos conocer su espesor, y de las arcillolitas no conocemos su techo, entonces tampoco podemos conocer su espesor. Haciendo estos cálculos entonces nos va a dar que las areniscas, el espesor aparente es de 180 metros. Y usando estos 180 metros en la fórmula de espesor real, nos dice que el espesor real de las areniscas calculado es de 147 metros. Obviamente, si uno está trabajando en el sí, en el QCAD, pues uno mide esto, de todas formas, pues hay que aplicar la formulita. Para las limolitas, miro su espesor aparente. En este ejemplo es de 270 metros. Y aplicando la fórmula, entonces me da que el espesor real de las limolitas es 220 metros. Es decir, que para mi flanco A la columna es esta, arcillolitas sobre limolitas con un espesor real de 220 metros, limolitas sobre areniscas, las cuales tienen un espesor real de 147 metros, y areniscas sobre conglomerados de espesor desconocido. Bueno, lo otro, entonces ya necesitamos el flanco B. Llamémoslo B, este es el flanco B. Entonces, miren que el flanco B es un plano vertical, eso ya lo habíamos visto. Pero entonces la fórmula para planos verticales es diferente. ¿Cuál es la fórmula de espesor real para planos verticales? Es esta. El espesor real es el espesor aparente por el seno de beta, donde beta es el mismo beta que
conocemos ya de buzamiento aparente, es el ángulo, perdón, es el ángulo agudo que forma la línea del perfil y el rumbo del plano. El rumbo del plano en este caso pues es paralelo a la traza porque es un plano vertical. Entonces medimos ese ángulo. En este ejemplo es de 45 grados y ya podemos comenzar a aplicar nuestra fórmula de espesor real. El espesor aparente, miren que igual lo mido perpendicular a la estratificación, en este caso la estratificación es vertical. Entonces, espesor aparente de las areniscas es 280 metros. Aplicando la fórmula 280 metros por zona de 45, eso me da que el espesor real de las areniscas va a ser de 198 metros. Y para las limolitas es de 420 metros el espesor aparente y aplicando la fórmula nos da que el espesor real es de 297 metros. Aquí, miren una cosa, miren que aquí pues yo puse esta flechita muy abajo, pero no importa, es decir, o sea, estas arcillitas hubieran seguido en el aire, pues ellas están acá. Entonces, si dentro del perfil no les da para medir, pues no importa, desde que ustedes continúen, ¿cierto? Continúen imaginariamente los estratos paralelos pues al buzamiento cuando midan los espesores aparentes, no importa que lo midan en el aire, porque de todas formas el dato pues les va a dar lo mismo, obviamente la distancia perpendicular entre dos líneas paralelas y eso les va a dar lo mismo en cualquier punto que elijan pues de cualquiera de esas dos líneas. Entonces pues geométricamente no hay ningún problema. Eso quiere decir que en mi columna estratigráfica ve qué va a pasar. Al occidente tengo arcillolitas, después tengo limolitas, después tengo areniscas y después tengo conglomerados. Si yo desdoblara esto, ¿quién sería sobre quién? Las arcillolitas sobre las limolitas, sobre las areniscas, sobre los conglomerados a su vez, y esto me daría que la columna es esta. Ejemplo 2. Ya aquí ya no me dan tanta información, solo me dan dos flancos. Entonces, ¿qué me van a dar? Me van a dar un dato de estratificación de cada flanco y la columna de cada uno de los flancos. Y ya con base en eso debo hacer el perfil. Entonces dice así el ejercicio. En el mapa se observan dos planos geológicos correspondientes a cada flanco de un plegamiento. Flanco A y flanco B. Flanco A, flanco B. El punto A corresponde al contacto entre limolitas al techo, o sea, hacia acá, y areniscas al piso, o sea, hacia acá, con una actitud norte 70 al este, busando 38 al sureste. El punto B corresponde al contacto entre arcillolitas, miren que es vertical, al oeste y limolitas al este, con una actitud norte 45 al W, usando 90 grados. Observar que por tratarse de un plano vertical no se habla de techo y piso, porque claro, como todo el mundo está al lado del otro, pues nadie está encima de nadie, sino que se dice pues si es oriental, occidental, nororiental, suroccidental, en fin, se referencia pues geográficamente. Igual que lo hacíamos con las fallas verticales, ¿se acuerdan? Que no había bloque techo y bloque piso. Igual. Entonces, la columna estratigráfica del flanco A es la siguiente. Hay un estrato de arcillolitas sobre un estrato de limolitas de 220 metros de espesor. El estrato de limolitas yace sobre un estrato de areniscas de 147 metros de espesor y las areniscas reposan sobre conglomerados. La columna B es la siguiente. El estrato más occidental observado corresponde a arcillolitas. Al este de las arcillolitas se encontró un estrato de limolitas de 297 metros de espesor. Al este de las limolitas se observó un estrato de areniscas de 198 metros de espesor. Ahorita lo dibujamos. Al este de las areniscas se observaron conglomerados. En la zona no hay fallas que desplacen o modifiquen la geometría del plegamiento, o sea, pues que no hay problemas para hacer el ejercicio y nos piden elaborar el perfil XY a partir de toda la información que ya nos dieron. Lo primero que vamos a hacer, columnas, visualizar las columnas porque eso así contadito es muy maluco de imaginárselo. Entonces, columna estratigráfica del flanco A. Resumamos todo lo que nos dijeron. El punto A corresponde al contacto entre limolitas al techo y areniscas al piso. Entonces, punto A, limolitas al techo, areniscas al piso. El estrato de limolitas tiene un espesor de 220 metros. Sobre las limolitas hay arcillolitas. El estrato de limolitas
yace sobre un estrato de areniscas de 147 metros de espesor y las areniscas reposan sobre conglomerados. Como vemos, no conocemos el espesor ni de las arcillolitas ni de los conglomerados y está lista mi columna dibujadita. Vamos para el flanco B. El punto B corresponde al contacto entre arcillolitas al oeste y limolitas al este. El punto B, este va a ser el oeste al este. Miren que ahí lo roté pues para efectos de visualización porque las columnas estratigráficas se presentan verticales. Entonces ahí pues para que nos ayude a saber dónde está el oeste y el este, así lo hayamos rotado. Dice, el estrato más occidental, o sea, el más occidental, corresponde a arcillolitas. Al este de las arcillolitas, o sea, hacia el este, se encontró un estrato de limolitas de 297 metros de espesor. Al este de las limolitas, o sea, nos seguimos moviendo hacia el este, se observó un estrato de areniscas de 198 metros de espesor y al este de las areniscas se observaron conglomerados. Igual, ni de las areniscas ni de los conglomerados tenemos el dato completo, es decir, no conocemos los espesores, entonces lo ponemos desconocido. Y esta es nuestra columna estratigráfica del flanco B. ¿Ok? Ahora, ya sí, empecemos a resolver el ejercicio. Primero que todo, ya sabemos, perpendicular a la línea del perfil desde uno de los extremos, perpendicular a la línea del perfil desde el otro extremo del perfil, dibujamos las cotas, dibujamos la topografía, el perfil topográfico, y ya sí vamos a comenzar con los datos geológicos. Lo primero que vamos a hacer es proyectar el punto A hasta la línea del perfil, misma historia. Miren que como yo no tengo la traza, yo proyecto la línea de rumbo del punto A hasta la línea del perfil. Y eso lo bajo hasta la cota en la que se encuentra en el mapa topográfico. En este caso es la cota 1750. Y ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues este plano no es perpendicular. La línea de rumbo de este plano no es perpendicular a la línea del perfil, entonces debo calcular el buzamiento aparente. Tangente inversa del seno de beta por tangente de alfa. Beta, ángulo agudo que hace la línea de rumbo de mi plano y el perfil, es decir, en este ejemplo 20 grados, y alfa es el buzamiento real, en este ejemplo 38 grados. Eso me da un buzamiento aparente de 15 grados, que se está enterrando en este ejemplo hacia Y. Entonces coloco una horizontal imaginaria, mido mis 15 y ahí está mi plano. Miren que como comencé fuera de la topografía, lo dejé punteado y ya cuando entré a la topografía y ya es real, pues no es lo que ya se erosionó, ya hago una línea continua. Y yo sé que A, me lo dejaron en el ejercicio, es el contacto entre limolitas al techo y areniscas al piso. De ahí, pastelemos. Esta era nuestra columna estratigráfica, la que dibujamos ahorita, a partir de toda la información que nos dieron. Pero nosotros sabemos que tenemos que calcular el espesor aparente en este perfil, por lo que la línea de rumbo del plano y la línea del perfil no son perpendiculares. Igual, lo que les decía ahorita, si calculé buzamiento aparente, calculo espesor aparente. Entonces necesito encontrar los espesores aparentes de los estratos a los cuales les conozco su espesor real. Entonces, fórmula de espesor aparente, que es espesor real por coseno del buzamiento aparente sobre coseno del buzamiento real. Entonces, comencemos. Para las limolitas que están sobre el punto A, sobre el plano A, espesor aparente es el espesor real, que es 220 metros, por el coseno de el buzamiento aparente, que era 15, sobre el coseno del buzamiento real, que es 38, eso me da 270 metros. Eso quiere decir que entonces yo, perpendicular a mi estrato, a mi contacto de limolita de areniscas, mido 270 metros y ahí encuentro el otro contacto, que es el contacto entre quién, entre limolitas, porque estoy hacia el techo, miren, y arcillolitas. Y similarmente,
Para las areniscas, su espesor aparente es 147 metros, que es el espesor real, por el coseno del buzamiento aparente sobre el coseno del buzamiento real, y eso nos da 180 metros de espesor aparente. Entonces, en el perfil perpendicular a la estratificación, mido 180 metros, trazo el otro contacto, que me define el piso de las areniscas, y ahí yo sé que tengo el contacto entre areniscas y conglomerados. Y ahí está lista miren que mi secuencia A, que es arcillolita sobre limolita sobre areniscas sobre conglomerados, y ya en el perfil tengo lo mismo. Arcillolitas sobre limolitas sobre areniscas sobre conglomerados. Ahora vamos a trabajar con B. Entonces, B es un plano vertical. Ya habíamos dibujado la columna. Entonces, para un plano vertical, la fórmula de espesor aparente es diferente. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con A. Proyectamos la línea de rumbo de B hasta el perfil, lo bajamos hasta la topografía y ahí pues dibujamos el plano vertical. B representa que arcillolitas al W, ¿cierto? O sea, hacia acá, hacia el oeste, y limolitas y otras cosas hacia el este. Entonces arcillolitas para acá y limolitas hacia acá. Ahora, ya sí, necesito usar la columna para poder calcular el resto de estratos que van de limolitas hacia el este. Entonces, como es un plano vertical, el espesor aparente es el espesor real por el seno de beta. Sobre el seno de beta. El espesor aparente es el espesor real sobre el seno de beta, siendo beta el mismo beta que usaríamos para buzamiento aparente, es decir, ángulo agudo que hace la línea de rumbo del plano con la línea del perfil. En este ejemplo es de 45 grados. Y vamos entonces a comenzar a calcular para los estratos. Para las limolitas, el espesor aparente aplicando la fórmula nos da 420 metros. Y las limolitas están hacia el este de B. Este es el W, este es el E, recuerden. Entonces, mido 420 metros hacia el este. Y ahí trazo una paralela. Y yo sé que este contacto que dibujé es el contacto entre limolitas acá, obviamente. Todos son las limolitas y las areniscas. Ahora necesito encontrar el espesor de las areniscas, el aparente. Entonces, aplico mi fórmula, eso me da que el espesor aparente de las areniscas es de 280 metros. Mido esos 280 metros en el mapa, perpendicular a la estratificación igual, y encuentro el otro contacto del flanco B. Miren que aquí estoy ignorando el A como si nada existiera. Yo estoy haciendo el A y después hago el B y no me importa quién se cruce con quién. Ahora revisamos eso. Y este contacto que dibujé es el de areniscas con conglomerados. O sea que yo tanto en el flanco A como en el flanco B ya tengo mis secuencias estratigráficas completas. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con este montón de cosas que se están cortando? Entonces vamos a identificar los contactos comunes, es decir, arcillolitas con limolitas y arcillolitas con limolitas, arcillolitas con limolitas del flanco A con arcillolitas con limolitas del flanco B, y eso me vuelve a dar la misma X que vimos en ejercicios anteriores, y lo que hago es que las corto lo que me sobre, y ya ahí se empieza a formar el pliegue. Ahora bien, misma historia, limolitas con areniscas del flanco A y limolitas con areniscas del flanco B. Corto, y ya ahí tengo listo esa otra parte del pliegue, y el que me falta, areniscas con conglomerados del flanco A, con areniscas con conglomerados del flanco B, corto lo que me sobre, y miren que ahí ya está listo el pliegue. Dibujo mi plano axial, que como les dije ahorita, si está bien dibujado aquí, pues que tenemos 3 puntos, debería ser una línea recta que pase por los 3 puntos, y ya, listo mi perfil. Otro ejemplo. Entonces miren bien qué va a cambiar aquí en este ejemplo. Miren que en el ejemplo anterior yo tenía los dos planos, pero, tenía más bien, en el ejemplo anterior tenía los dos planos y tenía la columna estratigráfica perteneciente a cada uno de los flancos. En este ejercicio
no nos van a dar tanta información. En este ejercicio nos van a dar, perfecto, el dato de estratificación en cada uno de los flancos para poder pues dibujar el pliegue, entender geométricamente cómo es, pero solo nos van a dar una columna estratigráfica de un solo flanco. Entonces vamos a ver qué va a cambiar. Dice así el ejercicio entonces. En el mapa se observan dos planos geológicos correspondientes a cada flanco de un plegamiento, flanco A y flanco B. El punto A corresponde al contacto entre limolitas hacia el techo y areniscas hacia el piso, o sea, limolitas para acá, areniscas para acá, con una actitud norte 70 al este, 38 grados al sureste. El punto B corresponde al contacto entre arcillolitas al oeste y limolitas al este, o sea, arcillolitas hacia acá, limolitas hacia acá, con una actitud norte 45 grados al W usando 90 grados, o sea, un plano vertical. Observar que por tratarse de un plano vertical no puede hablarse de techo y piso de los estratos, sino de su localización geográfica relativa. Y acá me dan pues la columna del flanco A, que ahorita la vamos a dibujar, entonces pues no voy a leer la dos, pues ahorita la vamos a dibujar y nos dicen en esta zona no hay fallas que desplacen o modifiquen la geometría del plegamiento y nos piden elaborar el perfil XY y la columna estratigráfica del flanco B, que es la columna que no nos están dando a partir de la información suministrada. Primer paso, dibujemos la columna estratigráfica que conocemos, la del flanco A. Aquí tengo toda la información, aquí yo ya extraje toda la información que nos dieron sobre el punto A y sobre la columna. Dice así, el punto A corresponde al contacto entre limolitas al techo y areniscas al piso. El estrato de limolitas tiene un espesor de 220 metros y sale. Sobre las limolitas hay arcillolitas. El estrato de limolitas yace sobre un estrato de areniscas de 147 metros de espesor y las areniscas reposan sobre conglomerados. Miren que igual no nos dieron los espesores ni de las arcillolitas ni de los conglomerados. Entonces aquí ya podemos dibujar nuestra columna. Ya volvamos al mapa. Ya tenemos la columna del flanco A, que es la única que tenemos. Entonces miremos cómo vamos a resolver esto. Paso número 1, misma historia. Perpendicular a la línea del perfil desde uno de los extremos, la prolongamos por fuera. Hacemos lo mismo desde el otro extremo de la línea del perfil. Dibujamos las cotas más altas hacia el mapa, más bajitas si nos alejamos. Separación a escala si estamos trabajando a mano y si no, pues distancia real en AutoCAD o en QCAD. Y dibujamos el mapa topográfico. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a usar la información que tenemos. Proyectamos la línea de rumbo del plano A hasta la línea del perfil y ahí trazamos una perpendicular a la línea del perfil y lo proyectamos ¿hasta dónde? Como el plano, como no estamos proyectando a partir de una traza, sino de un plano que está alejado del perfil, entonces lo proyectamos hasta la cota en la que aflora este plano. En este ejemplo es la 1750. Esa cota yo la veo ¿dónde? En el mapa topográfico. Aquí la encuentro. Y misma historia. Es un plano que no es perpendicular a la línea del perfil, es decir, su línea de rumbo no es perpendicular a la línea del perfil, es decir, necesitamos calcular el buzamiento aparente usando la fórmula que ya conocemos para buzamiento aparente. Necesitamos encontrar beta, que es ¿quién? El ángulo entre la línea de rumbo del plano y la línea del perfil, el ángulo agudo. Y alfa, ya lo tenemos, que es el buzamiento real. Calculamos el buzamiento aparente, eso nos da 15 grados. ¿Hacia dónde? Miren que se entierra hacia acá y este es el lado de Y, hacia allí, es el lado de Y. Entonces, una horizontal imaginaria, mido mis 15 grados y coloco mi flanco A, mi plano A. Ahora, pues, yo ya sabía. Me dijeron, recuerden que A era limolitas hacia el techo y areniscas hacia el piso. Esa es la información que ya conozco. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Vamos a usar los datos que nos dieron de la columna estratigráfica, la columna que ya dibujamos de A. Vamos a usar los buzamientos, perdón, los espesores reales, vamos a usar los espesores reales para calcular
los espesores aparentes de esta secuencia estratigráfica de este flanco en este perfil. ¿Por qué aparentes? Porque la línea de rumbo del plano y la línea del perfil no son perpendiculares. Aplico la fórmula. Espesor aparente es espesor real por coseno del buzamiento aparente sobre coseno del buzamiento real. Todos estos datos ya los tenemos. Y comenzamos. Limolitas. Aplico la fórmula a partir de su espesor real y me da que la aparente de las limolitas es 270 metros. Entonces, perpendicular a la estratificación mide 270 metros y ya definí todo el paquete de limolitas, que aquí al techo representa que el contacto entre las limolitas obviamente y arriba están las arcillolitas y hago lo mismo con las areniscas. Calculo el espesor aparente de las areniscas, me da 180 metros, mido el estrato de areniscas perpendicular a la estratificación, dibujo una paralela a los 180 metros medidos y ahí encuentro el contacto entre areniscas y conglomerados. Es básicamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior o en secuencias estratigráficas también. Listo. Listo el A. Ahí les moví un poquito pues porque necesitamos trabajar un poquito aquí con B. Ahora vamos a trabajar con B. No lo hemos tocado al flanco B. Recuerden que el flanco B yo no conozco nada. Es decir, nada pues no. Conozco solamente este punto y yo sé que B representa areniscas hacia un lado, perdón, arcillolitas hacia un lado, hacia el oeste y limolitas hacia el este. No me han dicho nada más. Entonces, proyecto a B, la línea de rumbo de B la proyecto hacia el perfil, lo bajo hasta la cota en la que aflora y ahí dibujo el plano B con su usamiento que es de 90 grados. Y esto representa el contacto entre ¿quién? Arcillolitas hacia el oeste y limolitas hacia el este, que fue lo que me dijeron en el ejercicio. Pero recuerden que en el ejemplo anterior, pues yo tenía toda la columna de B para poder encontrar los otros contactos acá. Acá no tengo más información. Aquí en este momento, en el mapa, está representada toda la información que yo pude extraer del ejercicio. Todo lo que me dieron está aquí. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hago ahí? Tengo que hacer una suposición. Es decir, como yo no tengo la columna en B, no tengo más información y yo necesito completar el plegamiento, entonces lo que voy a hacer es una suposición. Voy a asumir que este pliegue es simétrico. Y en pliegue geométricamente simétrico, recuerden que significa que el plano axial divide, ¿cierto? Es la bisectriz entre el ángulo, es la bisectriz del ángulo interlimbo. Entonces yo tengo un pliegue, tengo el plano axial que es la bisectriz de ese ángulo interlimbo y eso es lo que me definía geométricamente la simetría de un pliegue, que era la forma, pues la definición de simetría simple, la otra pues la compleja era la de la envolvente y todo eso, pues, pero aquí vamos a usar la simetría geométrica. Entonces yo voy a asumir que este pliegue es simétrico. Para poder completar el ejercicio, yo digo, se asume que el pliegue es simétrico. En alguna parte del perfil lo coloco un asterisco por aquí y escribo pues ese texto acá abajo, o lo coloco en el informe o en algún sitio digo eso, pero el caso es que asumo que es simétrico. Asumo que este pliegue que se me forma acá, este ángulo, pues defino el pliegue primero. O sea, corto las colitas que me sobran y miro el ángulo. Ese es el ángulo interlimbo. Y si estoy asumiendo que el pliegue es simétrico, eso quiere decir que mi plano axial es la bisectriz de estos 75 grados que mide mi ángulo interlimbo. Es decir, que 37,5, 37,5 para un lado y para el otro, eso me define mi plano axial. Y si yo tengo el plano axial, ya puedo terminar el ejercicio. Porque entonces, este contacto de limolitas con areniscas va a llegar hasta el plano axial y cuando toque el plano axial, esto ya del plano axial en esta dirección ya los estratos van a ser verticales. O sea, hasta aquí, hasta el plano axial y a partir de este punto hacia el otro lado del plano axial, yo ya sé que todos mis estratos van a ser verticales. Es decir, que esto voltea aquí. Se dobla ahí y ya esta colita me sobra. Y eso igual me va a definir el contacto entre limolitas y areniscas. Y misma historia con el otro estrato que todavía no he completado, el contacto entre areniscas y conglomerados.
miro dónde ese contacto intersecta el plano axial y a partir de ahí ya estoy en el dominio de lo que sería vertical y eso me define el mismo contacto entre areniscas hacia acá, conglomerados hacia este lado, boto lo que me sobra y ya tengo mi pliegue hecho. Mi pliegue se quedaría así, ya pintadito. ¿Qué nos falta? La columna en B. La columna en B nunca nos la dieron. Digamos que es porque es una columna que realmente nosotros estamos suponiendo que es de esa forma al asumir que el pliegue es simétrico. Pero digamos que entre hacer esa suposición a dejar medio el perfil porque no tenemos más datos, pues digamos que si uno puede hacer una interpretación, pues la hace y ya pues si después está equivocado uno lo corrige. Pero pues a falta de más información, digamos pues que esta es la mejor forma de hacerlo. Y ya entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que rumbo de B y el perfil no son perpendiculares, es decir, aquí hay espesores aparentes, necesito encontrar los espesores reales. Para planos verticales, el espesor real es el espesor aparente por el seno de beta, siendo beta el ángulo que hacen la línea de rumbo del plano con la línea del perfil, en este caso es 45. Y entonces comencemos. Mido el espesor de las limolitas perpendicular a la estratificación en B. Eso me da, es el espesor aparente, ¿no? 220 metros. Y calculo el espesor real y me da 156 metros. Hago lo mismo para las areniscas. Mido el espesor de ese estrato, me da 147 metros el espesor aparente. Calculo mediante la fórmula el espesor real y eso me da 104 metros. Y ya con eso, ya puedo dibujar tranquilamente mi columna estratigráfica. Al W tengo arcillolitas, en el flanco B. Al W tengo arcillolitas de espesor desconocido. Luego, al este de las arcillolitas tengo limolitas con 156 metros de espesor real. Al este de las limolitas tengo areniscas de 104 metros de espesor. Y al este de las areniscas tengo conglomerados de los cuales no conozco su espesor. Ya vamos a ver cómo hacer mapas. Entonces, en este ejercicio lo que tenemos es precisamente, nos dan un perfil, nos dan la información, los datos geológicos, ¿cierto? La actitud de cada uno de los flancos en el mapa y nos dicen que a partir de eso encontremos entonces dibujemos el mapa geológico. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos para secuencias estratigráficas 2 veces. Primero que todo, vamos a identificar uno de los contactos. Miro dónde corta, miro en qué cota está, primero que todo, y ya de ahí me voy hacia el perfil. ¿Cómo me voy hacia el perfil? Perpendicular a la línea del perfil. Y ahí yo sé que esto pertenece al flanco A, que tiene esta actitud. Entonces ahí coloco el dato estructural y la cota a la que está aflorando el plano en ese punto. Ahí dibujo entonces la traza de este estrato. Miren que por el momento la dibujé completa. La dibujé en todo el mapa. Asumí como que esto fuera continuo, infinito, al infinito y más allá. Entonces dibujé esa columna, dibujé toda la traza. Y ya tengo este pedacito de estrato del pliegue representado de ese flanco. Ahora identifico el mismo contacto, pero ya el flanco B, el flanco que es vertical, y ese me lo llevo hasta la topografía. A ese no necesito ubicarle altura ni nada, pues porque es vertical, ese es más sencillo. Y ahí coloco el dato estructural, la notación gráfica y dibujo la traza. Como es un plano vertical, no importa si la topografía es plana o montañosa, va a ser una línea recta. ¿Ok? Entonces ahí tengo las dos trazas de lo mismo. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a cortar lo que me sobra.
sea, miren que este punto acá cortaba la topografía, aquí la traza corta la topografía, este punto aquí corta la topografía, aquí la traza corta la topografía. Entonces lo que me sobraba de las trazas eran estas dos colitas que quedan a este lado. Entonces las corto. Y ya tengo mi primer contacto del pliegue. Hago exactamente lo mismo con los otros. Es decir, voy a escoger ahora el contacto entre quién. Entre limolitas y areniscas. Y hago la misma cosa. Identifico el contacto, miro en qué cota se encuentra, proyecto el punto donde este estrato corta la topografía hasta la línea del perfil de forma perpendicular a la línea del perfil y ahí ubico el dato estructural con su cota y hago la traza. Y listo el contacto entre limolitas y areniscas del flanco A. Vámonos ahora para el mismo contacto del flanco B. O sea, lo importante es que desarrollen una estrategia organizada, porque como ven son muchas líneas. Ahora entonces, yéndonos para el mismo contacto, limolitas areniscas del flanco B, lo identifico, lo proyecto hasta la línea del perfil, ahí coloco el dato estructural y hago su traza, que en este caso, por ser un plano vertical, es una línea recta. Y lo mismo que hicimos con el anterior, donde se encuentra, a partir del punto donde se encuentran las trazas, corto los pedazos que sobran, elimino los pedazos que me sobran, los borro, lo que sea, y ya me quedó listo ese otro estrato. Y hago el último. Identifico el contacto entre areniscas y conglomerados correspondiente al flanco A, miro dónde corta la topografía, miro la cota, proyecto el punto de intersección entre el estrato y la topografía hacia el perfil de forma perpendicular a la línea del perfil, ahí ubico el dato estructural con su cota y hago la traza. Después de eso, misma historia pero para el flanco B, contacto entre areniscas y conglomerados, flanco B, lo proyecto hasta la línea del perfil, coloco su dato estructural y hago la traza. Y elimino lo que me sobra después del punto de intersección de las dos trazas. Y esto me da ya el mapa que ya está casi listo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Identificar la litología. De acá hasta acá, ¿qué era? Todo esto eran conglomerados, es decir, toda esta zona acá son conglomerados. Entre estas dos líneas, esta parte del perfil, es decir, esta zona acá, o sea, todo esto acá, van a ser areniscas. Bien, estas eran areniscas. Aquí son areniscas también. Esta otra zona son ¿qué? Limolitas. Esta zona de acá, que es esta misma de acá, o sea, toda esta zona aquí son limolitas. Entonces estos son limolitas. El centro, la zona central eran arcillolitas. Esta zona de aquí eran otra vez las limolitas, ya saliendo otra vez el pliegue. Limolitas aquí, limolitas acá. Este otro pedazo eran el otro lado de las areniscas. Y esta zonita acá eran los conglomerados. Y ya, identificando eso, o sea, no lo tienen que escribir, pero el caso es que lo visualicen bien. Yo aquí pues obviamente lo hago para hacer un poquito más gráfica. Y ya, después de eso ya podemos pintar el mapa tranquilitos y nos queda así el ejercicio. ¿Qué nos falta? Las columnas, porque recuerden que a nosotros nos dieron el perfil y nos pidieron el perfil, los dos contactos, ¿cierto? Los datos estructurales y nos pidieron hacer el mapa, pero no tenemos las columnas reales, entonces busquémoslas. Entonces, columna del flanco A. Necesitamos encontrar el espesor real. ¿Por qué? Pues porque la línea de rombo del flanco A no es perpendicular a la línea del perfil, o sea, son oblicuas, entonces yo lo que estoy viendo acá es un espesor aparente. Entonces, si yo lo que veo aquí es espesor aparente, perdón, necesito encontrar el espesor real para tener la columna bien hecha. Aplicando la fórmula de espesor real, pues que relaciona espesor real y espesor aparente, entonces para las limolitas, ¿qué hago? Mido el espesor aparente, en este caso son 270 metros en el perfil, perpendicular a la estratificación, y calculo el espesor real. Aplicando la fórmula me da que el espesor real es 220 metros. Recuerden que el cruzamiento aparente ya
El buzamiento aparente, pues en este caso, como nos dan el perfil, lo podemos medir directamente. El perfil pues ya dibujadito tiene el buzamiento aparente incluido. O lo podríamos calcular con el dato estructural y con el beta y con el alfa. Para las areniscas, mido el espesor aparente y calculo el espesor real usando la fórmula y me da que son 147 metros. Del perfil yo ya sé que son arcillolitas sobre limolitas sobre areniscas sobre conglomerados y ya de las arcillolitas no conozco el espesor, de las limolitas ya sé que el espesor real son 220 metros, de las areniscas sé que el espesor real son 147 y de los conglomerados tampoco conozco el espesor y ya, pues con eso que acabo de leerles, les acabo de decir la columna estratigráfica que aquí está dibujadita. Para el flanco B, que es un plano vertical, ya sabemos que el espesor real es función del espesor aparente que yo mido en el perfil y de beta, que es el ángulo que hace la línea de rumbo del plano con el perfil. Entonces comencemos con las limolitas. Mido el espesor aparente de las limolitas. En este ejemplo es 420 metros. Con eso calculo el espesor real que me da 297 metros. Ahora, mido el espesor aparente de las areniscas, que en este ejemplo es 280 metros, y si aplico la fórmula, encuentro que el espesor real son 198. Entonces yo ya sé que mi columna B son arcillulitas al oeste, más hacia el este limolitas con un espesor de 297 metros, más hacia el este areniscas con un espesor de 198 y más hacia el este conglomerados sin espesor conocido, y esa sería nuestra columna. Ya para terminar, entonces vamos a hacer un ejemplo completo, es decir, topografía plana. Nos piden de todo. Tenemos que hacer el mapa, tenemos que hacer el perfil y tenemos que presentarlo. Entonces dice así el ejercicio. En el mapa se observan dos planos geológicos correspondientes a cada flanco de un plegamiento, flanco A y flanco B. Aquí está. Estamos en la cota 1500, topografía plana. Y dice, el punto A corresponde al contacto entre arcillolitas al techo, arcillolitas hacia acá, y limolitas al piso con una actitud norte 35 al este, 65 al nord-W. Y el punto B corresponde a un contacto entre areniscas al techo, conglomerados al piso, con una actitud norte 55 grados al W, usando 33 grados al noreste. Aquí me dan la columna estratigráfica de A, que ahorita la revisamos. Aquí me dan la de B. Y dice, se conoce que en esta zona no hay fallas que desplacen el plegamiento o que modifiquen su geometría, o sea que podemos trabajar aquí tranquilamente. Y nos piden elaborar el mapa geológico y el perfil geológico a partir de la información suministrada. Primero que todo, lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Perdón, columna estratigráfica del plano. Columna estratigráfica del flanco A. Entonces vuelve y juega. El punto A corresponde al contacto entre arcillolitas al techo y limolitas al piso. El estrato de limolitas tiene 380 metros de espesor. El estrato de limolitas yace sobre un estrato de areniscas de 300 metros de espesor. Las areniscas reposan sobre conglomerados. Ni de arcillolitas ni de conglomerados conocemos espesores. Entonces ponemos la interrogación y quedó lista la columna del flanco A. Columna de flanco B. B corresponde al contacto entre areniscas al techo y conglomerados al piso. El espesor del estrato de areniscas es de 174 metros. Sobre las areniscas hay un estrato de limolitas de 220 metros de espesor y sobre las limolitas hay arcillolitas. Ni de los conglomerados ni de las arcillolitas conocemos el espesor nuevamente y lista nuestra columna. Hasta ahí pues estamos repitiendo lo mismo que ya hemos hecho en otros ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, lo de siempre, perfil topográfico. Perpendicular a la línea del perfil desde un extremo, perpendicular a la línea del perfil desde el otro extremo y las cotas y la topografía, que en este caso, pues como es topografía horizontal, es la cota 1500. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proyectar el punto A del flanco A.
Entonces lo proyectamos hacia la línea del perfil, de ahí perpendicular al perfil hasta la topografía, y ahí pues ya sabemos que como no son perpendiculares, calculo el buzamiento aparente. Beta en este ejemplo es de 55, alfa es de 65 y calculando el buzamiento aparente me da 60. En este ejemplo el plano buza hacia X, entonces hacia X mido 60 grados y ese es mi plano A. Miren que lo dibujé tanto debajo de la superficie como en el aire sobre la topografía porque ahora probablemente esto nos sirva para definir la geometría del pliegue completa, así ya se haya erosionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usar la columna del flanco A para calcular los espesores aparentes, como hemos hecho en ejercicios anteriores. Entonces, A, contacto entre arcillolitas y limolitas. Calculamos los espesores aparentes. De las limolitas, el espesor aparente es el espesor real, que es 380 por el coseno del buzamiento aparente sobre el coseno del buzamiento real, y esto nos da 450 metros. Entonces, las limolitas me van a medir perpendicular a la estratificación 450 metros de espesor aparente. Ahí las encuentro y encuentro el contacto entre ¿quién? Entre limolitas y areniscas. Ahora, necesito encontrar el estrato completo de areniscas. Aplico la fórmula y aplicándola me dice que el espesor aparente es de 355 metros. Perpendicular a la estratificación mido 355 y defino mi estrato de areniscas, que es el contacto y esta línea que representa el contacto de las areniscas con los conglomerados. Entonces listo mi flanco A. Ahora, ahí lo puse grisecito pues porque vamos a trabajar con el B. Aquí está lo que ya hicimos. Misma historia. Prolongo la línea de rumbo de B hasta la línea del perfil, la proyecto hasta la topografía y calculo su buzamiento aparente, porque no son perpendiculares la línea de rumbo del perfil. Entonces, beta en este ejemplo es 35, alfa es 33, y eso me da que el buzamiento aparente es de 20 grados ¿hacia quién? Hacia Y. Entonces, desde acá mido 20 grados hacia Y y dibujo AB. Y recuerden que B nos habían contado que era el contacto entre areniscas y conglomerados, areniscas al techo, conglomerados al piso. A partir de eso, entonces, usamos la información de la columna estratigráfica y ya los datos que tenemos, buzamiento real y buzamiento aparente, para encontrar el espesor aparente. Espesor aparente con la fórmula que ya hemos visto, calculo el de las areniscas y me da 195 metros. Entonces, perpendicular al estrato de areniscas, mido 195 metros y ahí encuentro el techo de las areniscas, que representa el contacto entre areniscas al piso y limolitas hacia el techo. Y hago lo mismo para las limolitas. Calculo el espesor aparente, que me da 247 metros y perpendicular a la estratificación desde el piso de las limolitas, mido 247 metros. Encuentro el techo de las limolitas, que me está mostrando el contacto entre las arcillolitas al techo y las limolitas al piso. Y así me quedó esto. O sea, lo que ya tenía más lo que acabé de hacer, ya todo el mismo color. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que les decía, primero identifiquemos esto cómo nos va a dar. Miren que el plano A se entierra hacia este lado, hacia X. Y miren que el plano B se entierra hacia este lado. Entonces yo ya sé que esto me va a dar ¿qué? Me va a dar un antiforme. Yo ya sé que el perfil me tiene que dar un antiforme, eso ya sin dudas. Esto que tenemos aquí nos está mostrando lo que construimos todo junto, es decir, el desarrollo para encontrar toda la secuencia estratigráfica del flanco A y toda la que encontramos para la secuencia estratigráfica del flanco B. Y yo ya sé, viendo los buzamientos tanto de A como de B, intentando verlos espacialmente, yo ya sé que esto me debe dar un antiforme. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Misma historia. Escojo contactos comunes. Arcillolitas sobre limolitas
y arcillolitas sobre limolitas, una del flanco A, otra del flanco B. Y como yo ya sé que esto me va a dar un antiforme, corto el pedacito que me sobra, es decir, estos dos. Y misma historia, continua bajo la superficie, punteada sobre la superficie, y hago lo mismo para los otros estratos. Identifico limolitas y areniscas y del flanco A y limolitas y areniscas del flanco B, corto lo que me sobra y aquí tengo mi antiforme de este contacto. Y por último identifico areniscas y sobre conglomerados del flanco A, areniscas sobre conglomerados de B, corto lo que me sobra y me queda mi plegamiento. Entonces ya organizando esto, me queda que todo esto eran arcillolitas, todo esto son limolitas, todo esto son arcillolitas, todo esto son limolitas, todo esto son areniscas, todo esto son conglomerados. Y miren que dejar las líneas punteadas nos ayuda mucho para ver el plegamiento completo. Lo vamos a seguir haciendo porque estamos aprendiendo a hacer modelos estructurales. Y ya, de ahí que nos falta nuestro plano axial, que es unir los vértices de los puntos de inflexión, ¿cierto?, de nuestro plegamiento. Y ya de ahí entonces nos vamos para nuestro mapa. Y misma historia, hagámoslo en orden. Comencemos con el contacto entre arcillolitas y limolitas de B y arcillolitas y limolitas de A. Arcillolitas y limolitas de B, donde corte la topografía, nos vamos hasta la línea del perfil, colocamos el dato estructural y hacemos su trazo. Aquí no hay problema, pues porque como es topografía plana, las trazas siempre van a ser paralelas a la línea de rumbo del plano, entonces pues es bastante rápido. Y flanco B, donde corte la topografía. Bueno, yo ya sé que estos son arcillolitas. Flanco B, donde corte la topografía, subo hasta el perfil, coloco el dato estructural y hago su traza. Mire que aquí pues no se cortaron, no hay problema. Y yo ya sé que este pedazo acá son arcillolitas. Ahora, contacto entre limolitas y areniscas de ambos flancos, donde corte del flanco a la topografía, me voy hasta el perfil, ahí dato estructural y su traza. Flanco B, limolitas sobre areniscas, donde corte la topografía, bueno, estos son limolitas, donde corte la topografía, subo hasta el perfil, coloco el dato estructural, coloco la traza y donde se corten, pues boto lo que me sobre, borro lo que me sobre, identifico la unidad que estoy dibujando, todo esto eran limolitas acá, deben ser limolitas en el mapa también, corto lo que me sobra. Y por último, areniscas sobre conglomerados en ambos flancos. Miren que acá, miren que en el anterior, yo ¿qué era lo que hacía? Yo me venía, miraba dónde ese plano cortaba a la topografía y subía. Pero miren que estos dos no la cortan. Entonces, ¿yo qué hago? ¿No se ve? Sí, sí se puede ver. Entonces, ¿qué hago? Prolongo hasta la topografía. Entonces, aquí prolongué el plano B hasta la topografía, coloqué su dato estructural y dibujé su trazo. Ahora, el A lo prolongo hasta la topografía, así sea imaginario, lo subo hasta la línea del perfil y dibujo la traza. Miren que ahí ya encontré la misma forma que tengo en las otras dos. Entonces ya ahí puedo sin problemas borrar lo que me sobra. Ya como tengo con los vértices que tengo, puedo encontrar el resto de las rocas que afloran. Y por último, pues dibujar el plano axial en mi mapa. En los de topografía montañosa no les pido el plano axial porque es bastante complejo, es otro plano, es otro trazo. Entonces, pues no es tan fácil. En los de topografía plana, pues es muy fácil verlo. Entonces, por eso lo dibujamos. Y ya, lo único que falta es poner bonito, es decir, colorear esto. Y listo, miren que por encima de la topografía, pues yo igual lo coloreé, solo que con unos colores más pálidos para que sea claro que esto está erosionado. Hasta aquí llegaría entonces la práctica 9 correspondiente a las secuencias estratigráficas plegadas.